Hola, muy buenos días. En este vídeo vamos a mostrar cómo hacer análisis discriminante con esta suite. Entonces, el primer paso va a ser cargar el fichero de flores iris. Entonces hacemos clic en importar, exportar. Y si tienes la versión de evaluación, arriba de cerrar, que aquí en el vídeo no hay una opción disponible, pero en la versión de evaluación, haciendo clic ahí se cargan los datos del fichero iris flowers, que son datos de flores iris, que ahora veremos. Como esta es la versión completa, hacemos clic en importar, exportar. En origen elegimos ejemplos de la aplicación, hacemos clic en buscar fichero y elegimos el fichero. Y ya solo nos queda hacer clic en cargar datos. Bien, entonces vamos a ver el contenido del fichero, menú, datos global. Entonces, la variable clasificador y la primera etiqueta de T1 tienen las especies. Hay 3 especies de flores iris. Entonces, clasificador igual a 1 es la especie setosa. Clasificador igual a 2 es versicolor. Y la 3 es virgínica. Bueno, pues de estas flores se han medido estas 4 variables, que son longitud y anchura del cáliz y del pétalo. Bueno, pues ya podemos ir al menú multivariante análisis discriminante. Entonces vemos que en rojo nos pone arriba muestras seleccionadas igual a 0, con lo cual tenemos que elegir las muestras. Hacemos clic en elegir muestras y seleccionamos longitud y anchura de pétalo y cáliz. Bien, esta variable, esta muestra probabilidades, luego vemos para qué se utiliza. Hacemos clic en cerrar. Bueno, y entonces ya nos dice arriba en verde, muestras seleccionadas igual a 4. Lo siguiente es que tenemos un menú que nos indica probabilidades iguales. Entonces si hacemos clic ahí, tenemos que elegir las probabilidades a priori de pertenecer en este caso, en este ejemplo, a uno de los grupos de flores. Si elegimos probabilidades iguales, como hay 3 grupos, cada uno tendría 1/3 de probabilidad. Si elegimos probabilidades de este tamaño de muestra, si por ejemplo una de las especies de flores tuviera de cantidad de muestra la mitad, su probabilidad sería 0,5. En este caso hay 150 flores y de cada especie hay 50, es decir, que es lo mismo que si eligiésemos probabilidades iguales, porque los tamaños de muestra son iguales. Y la última opción es introducir las probabilidades desde una muestra que las tenga. Entonces, si vamos a datos global y vemos la muestra E, vemos que son 3 probabilidades, 0,3, 0,2, 0,5, que claro, tienen que sumar 1. Y entonces esta sería nuestra probabilidad inicial de pertenecer a una de las especies. Volvemos a análisis discriminante. Y bueno, vamos a hacerlo con probabilidades iguales. Luego puedes probar con las otras opciones. Bien, entonces ya solo nos queda esta casilla que hay aquí, que es número de últimas filas utilizadas solo para predecir. A ver, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos 150 flores y vamos a utilizar su información, sus dimensiones, para construir las funciones discriminantes. Bien, pero si yo quiero ahora una flor en concreto, con unas dimensiones en concreto, clasificarla, pues le añado fila 151, entonces aquí pondría 1, y esa última fila no se utiliza para la función, para obtener la función discriminante, se utiliza solo para clasificarla. Si quiero clasificar 3 flores, pongo 3 filas más, tendría longitud 153 y le diría a esta suite que las últimas 3 no las utilice para calcular la función discriminante, solo para aplicar, solo para predecir. Bueno, vamos a dejarlo en 0 y ya solo nos queda hacer clic en calcular.
Bueno, entonces tenemos unos resultados en forma de tabla y un gráfico. Vamos a ver los resultados. Bueno, hay dos funciones discriminantes. Aquí está su valor propio. Bueno, no vamos a explicar cómo se interpreta esto porque no es el objeto del vídeo dar un curso de discriminantes, sino manejar el programa. Aquí tenemos funciones derivadas. Aquí tenemos la tabla de clasificación, es decir, cuántas veces se ha hecho correcto la clasificación. Entonces vemos pues que para el grupo 1, que es setosa, las 50 está bien. Luego aquí he hecho 48 de 50, 47 de 50 para el grupo 3, que nos da un porcentaje de correctos del 96,67%. Y aquí tenemos las funciones discriminantes, qué coeficientes tienen estandarizados sobre las 4 variables que hemos introducido. Entonces esto nos va a permitir ver cómo se utilizan las variables para discriminar, qué variables son más importantes, cómo se agrupan. Entonces, bueno, aquí está claro que lo que es el pétalo pesa de una forma y lo que son el cáliz se agrupa de otra forma y con eso se consigue discriminar. Bien, esta información, por supuesto, no hay que copiarla a mano. Si hacemos clic arriba en ayuda a opciones, pues tenemos la opción de copiar los resultados al portapapeles. Hacemos clic y ya los tenemos y lo podemos pegar estos resultados que están separada la información por tabuladores. Yo recomiendo una hoja de cálculo, queda mejor, o en un procesador de texto si dejáis, hay que poner la hoja normalmente en horizontal para que quepa toda la información. Cerramos esto y vamos a hablar ahora de este mensajito que aparece cuando hacemos clic en calcular. Predicciones guardadas en memoria. Bien, entonces, es decir, cada flor a qué grupo pertenece está guardado en memoria. Entonces, vamos a ver eso. Hacemos clic en el menú Datos y Importar, Exportar. Y aquí tenemos la tercera opción, copiar memoria a una muestra. O sea, memoria es una muestra interna que no es visible, la tenemos ahí guardada y ahora decidimos en qué muestra la copiamos. Bien, entonces buscamos una muestra vacía, como puede ser la F, y sobreescribir, añadir, sobreescribir, borraría el contenido anterior de F y luego escribiría el contenido de memoria, y añadir, pondría el contenido de memoria después del contenido previo. Bueno, como está vacío F es indiferente, hacemos clic en copiar y entonces F tenemos aquí, como vemos las 50 primeras son 1, entonces podemos cambiar el nombre que no sea muestra F, podemos poner pues predicción o algo así que nos ayude a saber el contenido. Vale, entonces tenemos la variable F, predicción. Si vamos a menú datos global, aquí la tenemos, F, predicción. Bien, entonces podemos comparar la columna F, predicción, con la columna clasificador, esta de aquí. Pero también lo vamos a poder hacer gráficamente. Volvemos a análisis discriminante y nos queda en ayuda a opciones, hacemos clic otra vez ayuda a opciones, podemos grabar las funciones de clasificación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nada más dos, entonces vamos a grabar la primera y nos dice dónde queremos, en qué muestra queremos grabarlo. Entonces tenemos la F ocupada ahora, la G, por ejemplo, y damos clic en guardar. Cerramos y si nos vamos a datos global, aquí tenemos, podríamos cambiar el nombre de la muestra G, entonces iríamos a datos, muestra G, y aquí pondríamos, pues no sé, función 1, bueno, para hacerlo rápido, F1. Introducir, ya está. Bueno, pues entonces ahí tenemos estos datos. Bien, ¿qué nos queda? Pues
nos queda los gráficos. Entonces aquí tenemos un gráfico que se muestra la función 1 y la función 2 sin etiquetas. Aquí podemos poner, si queremos hacer un estudio previo de las variables, podemos poner las variables también. Bueno, entonces, opciones de este gráfico 2D. Colores, predicción, análisis discriminante. Bueno, vamos a poner las funciones. Función 1, función 2. Y vemos ha hecho 3 grupos, 3 colores. Los códigos de colores, si los queréis ver, si hacéis clic en ayuda, ahí en el PDF tiene los 10 códigos de colores que tiene esta suite. Entonces ahí estamos viendo que es la predicción que está haciendo el análisis discriminante. Y esto es la realidad, lo que nosotros hemos introducido como realidad, cómo son realmente esas flores. ¿Vale? Entonces, podemos ver ahora dónde se ha equivocado el análisis discriminante, que sería colores, aciertos, fallos. Y nos está claro que en verde son los aciertos y los puntos rojos es donde se ha equivocado. Recordemos que podemos hacer zoom en todos los gráficos de esta suite y se deshace el zoom así. Bien, podemos utilizar etiquetas, lo que ha predicho el análisis discriminante, lo que es la realidad y los errores con unos y ceros. 1 correcto, 0 incorrecto. Todos estos gráficos, como vamos a ver ahora, se exportan en resolución más alta, más grandes, mucho mejores. Repetimos que todos estos gráficos siempre podemos hacer un estudio descriptivo de las variables también. Bueno, aquí habría que poner una variable. Bien, pues vamos a los gráficos 3D. Bien, no se puede, aquí sí puedo hacer un gráfico 3D de las variables, ¿no? Aquí lo tengo. Y podría poner etiquetas. Esto es lo que ha predicho el análisis discriminante. Entonces, para girar el gráfico, os recuerdo, se hace clic en el gráfico y sin levantar el dedo ya lo vais girando como queráis. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que solo tenemos dos funciones discriminantes, ¿no? Como se muestra aquí, solo tenemos dos funciones discriminantes, entonces yo no puedo hacer un gráfico con las funciones discriminantes 3D, porque está suponiendo que yo lo que quiero hacer es función 2 y función 3. Entonces no hay, no hay, entonces no deja, solo se puede hacer con variables. ¿De acuerdo? Bien, pues, ¿cómo podemos nosotros exportar estos gráficos? Por ejemplo, este de aquí. Pues en ayuda a opciones tenemos dos opciones para compartir el gráfico: portapapeles. Lo podemos pegar en cualquier aplicación, un procesador de texto, una hoja de cálculo, un correo. Y luego hay una opción específica que es crear un archivo. Y aquí nos dice que se ha creado un archivo con nombre DA-chart y que nos da unas instrucciones si lo queremos mandar por correo. Vamos a seguir esas instrucciones. Cerramos aquí. Vamos a datos, importar, exportar. Importar, exportar datos o gráficos. Activamos la pestaña correo. Hacemos clic en buscar fichero. Y buscamos el fichero que nos ha dicho antes, DA, Discriminant Analysis, este de aquí, y ahora ya mandamos correo y se nos copia el gráfico. Como vemos es más grande, con mayor resolución, es más bonito, y solo tendríamos ya que introducir el destinatario y enviarlo. Bueno, pues con esto está resumido cómo utilizar el menú de análisis discriminante.